¿Cómo están? Bien, profesora, buenos días. Qué bueno. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos a comenzar con la clase de hoy. Estaba yo viendo el programa. Hoy es 7 de diciembre. Vamos a comenzar, vamos a dedicarle 2 clases al tema del dinero, los precios y la inflación. Principalmente más que el dinero, al tema de los precios y al tema de la inflación. Del dinero hablamos poco en la clase, en una de las clases cuando hablamos de la economía mixta, recordarán al inicio más o menos al inicio del semestre, vimos que el dinero tiene varias funciones y una de ellas es para el intercambio, ¿no? Como unidad de cambio, para ahorrar, etcétera, ¿no? Eh, la clase de hoy, ustedes revisaron, les pedimos que revisaran el capítulo 22 de Parkin, que se llama Seguimientos del nivel de los empleos y la inflación, tanto para esta clase como para la siguiente. Y al igual que con las clases anteriores del nivel de empleos, Fernando y yo tenemos unas presentaciones PowerPoint con información adicional a lo que viene en Parking, y bueno, varias cosas que comentar, ¿no? Ya son de las últimas, la última actividad que está programada es la del cuestionario sobre la inflación, que va a estar en la plataforma para la próxima clase. Y de hoy en 8, o sea, hoy es martes 7, el martes 14 es el tercer examen parcial. Espero que la gran mayoría de ustedes saque una buena calificación, no debieran, ¿por qué no? Y por lo tanto no necesiten presentar el examen final, que lo tenemos programado para el 6 de enero. Ustedes tienen este programa, ¿correcto? Tú se los enviaste, ¿no, Fernando? Ok. Sí, igual está en la plataforma. Ok, muchas gracias. Y pues un poco nada más para recordarles, ¿no? Que estamos acercándonos ya muy rápidamente al examen final, al tercer parcial, pues al fin del semestre. Queda solamente esta clase y la clase del jueves. Ya a partir después de la clase del jueves, ya realmente no nos volvemos a ver. Ya saben que los exámenes los hacen por la plataforma y ya no nos volvemos a ver. Si necesitan contactarnos, pues ya saben, nos mandan un correo electrónico y siempre estamos dispuestos a responder sus dudas o cualquier cosa que necesiten comunicarnos, ¿no? ¿Hay alguna duda respecto a esto, respecto al cierre del semestre, que ya estamos en los últimos 2 clases y pues hay que aprovechar si hubiera alguna duda de la organización del curso, de cómo bueno, cómo vamos a calificar, ya saben, pero de algo administrativo, ¿no? Bueno, entonces, pues vamos, les voy a compartir eh, la presentación PowerPoint, pero antes de presentarles, hacerles la presentación PowerPoint, creo que ya les he preguntado en otra ocasión. ¿Ustedes han ido, alguno de ustedes, podrían alzar la mano, ya saben, en la pantalla, han ido al Museo Interactivo de Economía, al MIDE? ¿Quiénes se han ido? Por favor, alcen la mano. Martín, José, Evelyn, Inés. ¿Quién más? ¿Nada más? 4 estudiantes, pues son pocos, ¿no? Son pocos para tener 28 personas conectadas. De los que han ido, Martín, José, Evelyn, Inés, ¿qué pueden comentar del museo?
¿Qué recuerdan? ¿Qué vieron? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Cualquier cosa que quieran comentar. Tienen alzada la mano Martín e Inés. Si quieren, activen su... Martín, activa tu micrófono si quieres decir algo. Mm, Es, ah, Otro Martín primero. ¿Mande? Martín primero, él empezó a hablar. Bueno, a ver. gracias. Pues ya tiene bastante tiempo que fui, creo que fue hace como 5 años. Ujú, Este, pero lo que recuerdo fue más o menos un poquito el funcionamiento de las tarjetas. Me acuerdo que había como un stand en ujú, ese entonces, porque ujú, acababan de entrar un poquito al mercado lo de las fintech. ujú, Entonces como que tenían montado un stand que explicaba más o menos cómo funcionaban las tarjetas de crédito, débito y todo eso. ujú. Y creo ya después en una parte ya establecida del museo tú puedes sacar tu propia tarjeta, ¿no? ¿Tu propia tarjeta? ¿De qué Ajá, banco o qué? no así como de recuerdo, o sea, De como, juguete. ajá. Ujú, Y ujú. también ahí te Bueno. explican un poco el funcionamiento, pero en el stand sí venía un poco más detallado. Ujú. Ok. También me acuerdo que venía igual una como parte que hablaban de la inflación, en la Ujú, parte donde estaban las monedas y billetes y ujú, explicaban el valor del dinero. ujú, Sí hablaban un poco de la inflación, pues muy a grosso modo, ¿no? Como a ujú. manera de entender lo que, qué es lo que es. Y qué otra cosa. Pues creo que ya fue todo lo que recuerdo. O sea, me acuerdo que había muchos juegos interactivos que sí tenían que ver con el dinero y me acuerdo uno de funcionamiento del mercado o algo así, Ujú. pero pues creo que ya fue Ok. todo. ¿Y fuiste por tu cuenta o te llevaron de la escuela o quién? No, fui por mi cuenta un día que andaba ahí por el centro Ajá. y vi el museo y dije, ah, bueno, pues se ve interesante y entré. Ah, ya. ¿Y a poco a partir de ahí te interesó estudiar economía? O ya. Ah, ya, ya desde antes, desde Ah, antes. ok. Está muy bien. Gracias, Martín. Inés, ¿algo que decir del museo? Sí, yo recuerdo que cuando fui, precisamente me invitaron, bueno, entré a una actividad que era acerca de la inflación. Ujú, Recuerdo que nos habían dado algunas fichas y algunos productos de la canasta básica. ujú. Habían dividido entre, creo que eran los comerciantes y los clientes. Sí. Recuerdo que a medida de que a los comerciantes creo que les subían las frutas y las verduras, Sí. ellos tenían que subir el precio y Ujú, había clientes que sí lo pagaban y había otros que definitivamente no lo pagaban o compraban en menor cantidad. ujú. Ok. Habían explicado cómo funcionaban los bancos, creo que el Fondo Monetario Internacional, algo así me acuerdo, Ujú, cómo se hacían los préstamos entre países, ujú, eh, y cosas internacionales. ¿Qué más? Cómo funcionaba más o menos el mercado. La oferta y la demanda me acuerdo que no le había entendido, ujú. sí, pero ahora creo que ¿Ya sí ya te le quedó entendí. claro? Sí, ya. ¿Sirvió de algo el curso? Sí, sí sirvió. Precisamente me acordé de eso Ujú, porque me acuerdo que hasta, así como dice Martín, había muchos juegos interactivos en una mesita. Creo que con pantalla seleccionábamos peces, o no me acuerdo qué más, y también había un poco de historia acerca de la economía a lo largo del mundo y de la historia. ujú, ujú, ujú. Ok. Y Ujú. Ok, muchas gracias, Inés. Pues les pregunto porque sí, estaba yo ahorita recordando que en el MIDE hay muchos stands o exhibiciones o juegos, como le quieran llamar, actividades. Mucha, o sea, hay de muchos temas de economía, pero hay varios que se refieren al tema de los precios y al tema de la inflación. Y pues sí hay cosas como muy interesantes, me parece, ¿no? Hay muchos temas, pero bueno, uno de los temas que quizás le dedican bastante es al tema de los precios, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién financia
al MIDE? ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe? Pues lo financia el Banco de México, es una iniciativa del Banco de México. ¿Y qué es el Banco de México? ¿Quién me puede decir qué es el Banco de México? A ver, que alcen la mano. Nadie. O sea, nadie porque están dormidos o nadie porque no saben. Porque no sé. No puedo creer que nadie sepa qué es decir algo respecto al Banco de México. Lo que sea del Banco de México. ¿Es un banco central? Es un banco central, Miguel Ángel. Ricardo alzó la mano y luego Santiago y luego Jorge. Sí, justamente iba a decir que era el Banco Central que básicamente se encarga del tema de la inflación, de regular el tema de los precios y obviamente promover el crecimiento económico del país. Ujú, ok. También busca preservar el valor de la moneda, ¿no? Del peso. Sí, sí, preservar el valor de la moneda, que eso es sinónimo de qué. De la inflación, ¿no? Exactamente, del controlar la inflación, o sea, decir preservar el valor de la moneda es equivalente a decir controlar la inflación, ¿no? Cuando hay inflación, la moneda pierde su valor. O sea, si antes con 10 pesos yo podía comprar un café y después hay inflación y con 10 pesos ahora el café vale 20 pesos, pues ya no puedo comprar el café, puedo comprar medio café. Entonces perdió valor la moneda, ¿no? Ya no es capaz de comprar lo mismo y por lo tanto estamos hablando de que una de las funciones de un banco central es preservar el valor de la moneda, es decir, lo mismo que decir que una de las funciones del banco central es controlar la inflación, ¿no? ¿Qué más pueden decir Santiago y luego Jorge del Banco de México? Pues precisamente con el tema de la inflación también son los encargados de expedir los billetes y las monedas, el dinero de la inflación. Ok, está muy bien. Ellos son los encargados de expedir, de, de controlar, le llamamos la masa monetaria, ¿no? En economía le llamamos la masa monetaria. Ellos controlan la cantidad, por eso es masa, la masa monetaria que está circulando en la economía. ¿Qué más, Jorge? Pues precisamente también es como son los encargados de controlar todo lo concerniente a la regulación de la moneda, de la inflación, pero también ellos son como, es una entidad que controla todo con respecto a la economía a nivel nacional. O sea, es como la entidad pública Uh-huh. donde se lleva el control de las demás entidades financieras que son privadas. O sea, por ejemplo, el Banco de México regula a todas las financieras. Uh-huh. O sea, se encarga precisamente de mantener todo en control. De eso no estoy muy segura. A lo mejor Fernando sabe un poco más de eso, pero a ver, lo que sí hace el Banco de México es, o sea, sí es un banco central y las funciones de un banco central pues son diversas. Algunas de las que ustedes dijeron efectivamente lo son. Por ahí alguno de ustedes dijo que una función del Banco de México era promover el crecimiento. En el caso de México no es una de las funciones del Banco de México, del Banco Central. En los libros y en muchas partes del mundo, el Banco Central sí tiene como mandato, como instrucción, dos cosas. Por lo general, las dos principales funciones de un banco central es el control de la inflación y la promoción del crecimiento. Pero en el caso de México, no tiene ese mandato el Banco
el Banco de México. Solamente su mandato principal es el control de la inflación, ¿no? Entonces, ojo, aunque sí es una función que puede desempeñar el Banco Central, la promoción del crecimiento junto con otras instituciones, no es exclusivamente el Banco Central, pero sí tiene un poder muy importante para promover el crecimiento del Banco Central. En México no es uno de sus mandatos, ¿no? Y respecto a lo que Jorge decía, que controla todo en la economía, hasta donde yo sé, no necesariamente. De hecho, existen otras instituciones de regulación que no sé jerárquicamente dónde estén. ¿Tú sabes, Fernando? A ver, cuéntanos un poco más. Pues depende, o sea, lo que comentaba Jorge de las financieras, en realidad quien las regula es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es un organismo descentralizado de la Secretaría de Hacienda. Evidentemente, pues tiene que ver, bueno, hay como un consejo, se reúne el secretario de Hacienda con el gobernador del Banco Central, pero en general quien toma las decisiones al final de cuentas es la Secretaría de Hacienda a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para el caso de las financieras, ¿no? Ya dependerá, por ejemplo, de los bancos o de algún otro instrumento, pues ya dependerá y habrá que ver la regulación específica, pero en este caso es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Sí, sí, muchas gracias, Fernando. O sea, yo no tenía claridad respecto a dónde estaba en la jerarquía la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero bueno, ya lo que nos está diciendo Fernando nos aclara muy bien que es separada esa comisión del Banco Central. Entonces, muy importante eso, ¿no? Porque en realidad la que regula a esas entidades bancarias y de valores, no sé si a todas las financieras, pero por lo menos a las bancarias y a la casa de bolsa, ¿no, Fernando? La que los regula son la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿no? Y bueno, decía, no todo lo controla el Banco de Central, porque ni siquiera está dentro de sus atribuciones. Sí es una entidad muy importante, pero bueno, eso quería mencionar. Digo, todo esto sale a raíz de que les pregunté si han ido al MIDE. Entonces aquí el consejo, la recomendación es que traten, a lo mejor en las vacaciones, para quienes viven en la Ciudad de México y para los que no, supongo que tendrán que empezar a buscar si las clases van a comenzar a ser presenciales el próximo semestre, empiecen a buscar dónde vivir en la Ciudad de México, pues podrían aprovechar para irse a dar una vuelta al centro y conocer el banco, el Museo Interactivo de Economía, ¿no? Como ya lo dijeron sus compañeros, tiene un montón de información interesante. Yo antes llevaba a mis estudiantes de introducción a la teoría económica, después ya no pude ir y pues ahorita con la pandemia ya tiene varios años que no vamos, pero la verdad es que a mí me gusta mucho ir al museo, a ese museo me entusiasma. Bueno, entonces vamos a hablar del tema de los precios y de la inflación. ¿Alguien que pueda dar alguna introducción panorámica a lo que vieron, que lo que leyeron en el capítulo 22 de Parkin respecto a la inflación, respecto a los precios? ¿Alguien, ya sea una visión panorámica o por lo menos algo que leyeron y les llamó la atención? ¿Quién puede alzar la mano? Nadie leyó. ¿Quién leyó? Aurora leyó. ¿Qué puedes decirnos algo, Aurora? Creo que Aurora es de las pocas estudiantes de todo el grupo que parece que leen siempre. ¿Y los demás? Bueno,
Sí. Bueno, en un principio todo depende del nivel de precios, ¿no? Porque sí, bueno, nos comenta que si el nivel de precios aumenta de forma persistente es cuando surge la inflación, y cuando este disminuye es cuando surge la deflación. Ujú, Y bueno, también nos comenta el capítulo que por qué es un problema, ¿no? ujú, Y pues ya nos da, al parecer, tres aspectos. ujú, Bueno, y que es uno porque redistribuyen el ingreso, ¿no? ujú, Y ahí nos habla sobre los trabajadores y las empresas. ujú, ¿Y qué pasa cuando surge la inflación, no? Dice que, bueno, en el caso de esto, de que del ingreso, cuando los precios aumentan, entonces no hay como, los salarios no pueden igual aumentar, ¿no? Y ahí se ven afectados los trabajadores porque pues el poder adquisitivo que tiene su salario pues se ve perjudicado, ¿no? Y en el caso de las empresas no, porque sus utilidades aumentan. En cambio, si surge la deflación, pues es un efecto contrario, porque ahí entonces el salario para los trabajadores pues tiene mayor poder adquisitivo, ujú, y en el caso de las utilidades de las empresas pues se ven afectadas. ujú, Eso sería para el caso del ingreso, ¿no? ujú, Y de ahí nos dice que también es un problema porque redistribuyen la riqueza, ujú, y también nos da como el ejemplo de un prestario y el prestamista. ujú, Y dice que cuando surge la inflación, pues el prestario se ve beneficiado. Ah, no, sí, y bueno, el prestamista se ve perjudicado. ¿Por qué? ujú, Porque el interés que se paga no compensa como al prestamista o lo que en un principio pensaba que le iba a beneficiar ese interés. ujú, Y en cambio, cuando surge la deflación, el, el prestario paga, lo que el prestario paga tiene un poder adquisitivo mayor, entonces ahí es al revés, ¿no? Pues el prestamista se ve beneficiado, el prestamista gana. ujú, Y bueno, ya en el caso del PIB ujú, real y el empleo también es otro de los problemas que surgen, ¿no? Porque cuando surge la inflación es que incrementan las utilidades y pues hay un aumento en la inversión, ujú. y pues un como problema con la producción y el empleo, porque bueno, el PIB real está por arriba del PIB potencial, Ujú, y entonces la tasa de desempleo baja, bueno, está por debajo de la tasa natural. ujú, Y bueno, que esto nos dice que pues es una situación temporal, ¿no? ujú, Y bueno, ya en el caso de esa situación, cuando surge la deflación, ahí dice que pues perjudican a las familias y a las empresas, ujú. porque como que reduce su gasto, y entonces es que aumenta, bueno, provoca una recesión y aumenta el desempleo. Y pues ya después nos habla sobre los índices de precios. Y bueno, creo que eso es algo. Ajá, Ok, cómo se va viendo. ya es mucho, Aurora. Muchas gracias por esta intervención tan completa. Me queda la duda de si estas cosas te quedaron claras. ¿Te quedaron claras? Sí, más o menos sí, donde como que ya empezó a surgir un poco de confusión. Bueno, es en el caso ya del PIB y el empleo, pero en el caso, en los primeros dos problemas, pues sí, no, ahí sí, pues sí, más o menos sí me quedó claro que con los trabajadores, el ingreso y las empresas y cuando redistribuye la riqueza, el prestamista, Ujú. pero ya después como que algo más o menos. Ok, ahorita lo vamos a ver. Ok, entonces algunas cosas no quedaron claras. Víctor, ¿qué nos puedes comentar?
Bueno, pues justamente lo que comentaba la compañera Aurora del índice de precios, Ujú, pues dice que al menos en Estados Unidos, bueno, ujú, no sé si aplique para los demás, ujú, es una medida que se hace entre la canasta básica. Bueno, ujú, la fórmula me parece que es el costo de la canasta básica actual ujú, entre una que se tenga como base ujú, y que justamente nos sirve para calcular la tasa de inflación. ujú. Exacto. Y que bueno, respecto a obteniendo ese dato se pueden sacar diferentes sesgos como la, el sesgo de bienes nuevos, Ujú, de cambios de calidad ujú, y de sustituciones. ujú, Y bueno, la verdad después no me quedó muy claro porque ujú, habla como de deflactores de gastos personales y del PIB, ujú. pero la verdad ya no, no le entendí. Ok, ok, está bien. ¿Alguien más que quiera decir algo de qué trató, qué encontraron interesante, qué aprendieron, qué temas toca este capítulo? ¿O solo leyeron Aurora y Víctor? Porque eso parece. Y eso es grave, jóvenes, que solo hayan leído Aurora y Víctor, dos estudiantes de un total de 28 que han estado conectados. ¿Nadie más leyó? Bueno, pues bastante preocupante, bastante preocupante. ¿Algún pretexto para no haber leído? ¿No? Pues tienen todavía más tarea para el jueves, porque tienen que haber leído este todo el capítulo y haber hecho el esfuerzo por aclarar las dudas que tengan. Porque como ya dije, estas son las últimas dos clases y después no nos volvemos a ver y no hay más oportunidad para aclarar nada. Entonces, pues sí tienen bastante tarea para el jueves. El tema del nivel de precios, el tema de la inflación, etcétera, no son temas particularmente sencillos de entender así a la primera cuando uno los lee. Los tiene que leer uno con bastante cuidado y aquello que no le interese, no le quede claro, buscar en internet o donde puedan, pero lo más fácil es buscar en internet, cómo entender eso, ¿no? Saben ustedes perfectamente que hay muchos videos en la actualidad en YouTube y en diferentes lugares en Internet en donde les aclaran muchas cosas y se las explican de manera muy detallada. Entonces, bueno, pues yo sugiero que para la próxima clase estudien bien para, para que no queden dudas de este tema, ¿no? Bueno, pues en Profesora, otra, sí, perdón, el jueves va a haber Kahoot. el jueves va a haber Kahoot. Tenemos, Fernando, planeado un Kahoot. Pues sí, está en el programa y pues ya lo tengo hecho, pero Ok, pues pues no nos causa mucha gracia, ¿verdad, Fernando? Hacer Kahoot en estas circunstancias cuando los estudiantes no leen y no estudian. Pero bueno, está programado, pero yo creo que, primero valoraremos si leyeron al inicio de la próxima clase, hicieron su tarea, ¿no? Que es leer y que les quede claro y que ustedes nos expliquen los conceptos que vienen en el capítulo 22 y ya después vemos si hacemos Kahoot. Yo creo que eso es una buena idea porque hacer Kahoot nada más por hacer Kahoot para que no estudien, pues no tiene mucho caso, ¿no? De todos modos, los estudiantes que sí estudian no necesitan los puntos extras porque
sacan muy buenas calificaciones en los exámenes. Entonces, pues, así le vamos a hacer. Así le vamos a hacer. Vamos a primero evaluar qué tantos de ustedes leyeron y ya veremos si hacemos Kahoot. Bueno, a ver, para hablar del tema de los precios. Alcen la mano, ¿cuántos de ustedes ahorran? Nada más. Víctor, alzó la mano. Cristian, Santiago, Miguel Ángel, Víctor, Betsy, Martín, Aurora, Uriel, Natasha, Ricardo. ¿Hasta ahí? ¿Nadie más ahorra? Nadie más ahorra. ¿Para qué están ahorrando? ¿Quién puede decirme para alguien que active su micrófono y diga para qué está ahorrando? ¿Cuál es el propósito de ahorrar? Puede ser muy distinto de una persona a otra, pero ¿para qué ahorran? ¿Alguien que active su micrófono? Bueno, yo ahorita estoy ahorrando para pagar un curso de francés cuando ya me termine el de inglés, que ya es pronto. Entonces, pues para eso es mi ahorro de ahorita. Bueno, una parte y otra parte también la quiero pues para ir a Canadá a hacer una especialización. ¿Especialización en qué? Pues aún estoy viendo, porque pues dependerá de la universidad y del dinero precisamente, de lo que logre ahorrar, pues saber en qué me gustaría. ¿Pero eso para qué lo quieres? ¿Para especialización después de la carrera? ¿O Sí, después de la carrera, una maestría o algo así. Ok. Ya me queda más claro. Ok. ¿Alguien más que diga para qué ahorra? Para comprarme una laptop y poder trabajar de manera más móvil. Ok. Para una Yo lo tengo laptop. como fondo de emergencia. Víctor, como fondo de emergencia. ¿Ok? ¿Qué Yo otras le quiero razones? comprar un regalo de Reyes Magos a mi gato. Ok, para dar regalos. Al gato. ¿Qué más? En mi caso es bueno, en el caso de que ya regresemos a presenciales, pues apoyarme un poco en todo eso de pagar la renta y así cuando me vaya a la ciudad. Ok, muy bien. Ahora, otra pregunta relacionada con el ahorro. ¿Qué tanto creen ustedes que van a poder comprar sus padres? Digo, también podríamos hacer la pregunta para ustedes, pero está un poco lejos. Pero para sus padres o incluso sus abuelos, dependiendo de la edad que tengan sus padres y sus abuelos, ¿qué tanto creen que van a poder comprar sus padres o sus abuelos con sus ahorros a la hora que se jubilen? ¿Quién puede comentar algo de eso? O sea, hay un momento en la vida en el que uno se hace viejo y deja de trabajar. La gran mayoría de las personas, hay quienes mueren trabajando, pero es la minoría, ¿no? Entonces, ¿qué tanto creen que van a poder comprar, pagar, financiar, etcétera, con los ahorros sus padres, abuelos? Martín. Pues ahora sí que depende de la inflación, ¿no? Porque pues mientras más pasa el tiempo, puede que la inflación suba más y ese dinero valga menos. Bueno, ese ahorro sea menos. Entonces, pues dependerá de eso también. Creo un poco de, pues, cómo ahorren, ¿no? O sea, en qué ahorren su dinero, si solo lo guardan así o dónde lo guarden, ¿no? También dependerá de eso. Si a lo mejor ocupan un instrumento que los proteja de la inflación, pues seguirá valiendo lo mismo que hoy, pero si no, pues sí se va a ir deteriorando conforme el paso del tiempo. Yo creo que depende de eso. Ok, muy buena respuesta, ¿no? Jorge. De hecho, justo como dice Martín, pero es un hecho. O sea, por ejemplo, la inflación es un hecho. Hay indicadores que estiman que en 20 años, por ejemplo,
eh, 400,000 pesos van a equivaler aproximadamente 200,000 o incluso menos. Yo creo que depende mucho de los instrumentos financieros de los que se apoyen para poder, no es tanto como una pensión, sino antes de la pensión, o sea, la pensión, bueno, en lo personal yo no creo en las pensiones. Siento que no se puede confiar en las pensiones. Entonces, si quieres hacer algo, son a través de otros instrumentos financieros, porque la inflación es un hecho. Es un hecho que en 20 años va a valer menos bueno, menos de la mitad de lo que vale hoy en día el dinero. Bueno, aquí tú dices varias cosas interesantes, Jorge, que ojalá leyendo y aprendiendo un poco más de economía, te queden un poco más claras, porque yo creo que las pensiones no es cuestión de creer o no creer, ¿no? Más bien, el problema quizás con las pensiones, o sea, la idea de una pensión, tú pregúntale a un alemán si cree en las pensiones o no cree en las pensiones, o a un noruego si cree o no cree en las pensiones. La pregunta les va a parecer absurda, ¿no? Sí, sí, bueno, pero es que, bueno, en México siento que cambia un poco, porque he visto, bueno, cuando he trabajado, he visto un poco de rango y son un poco inútiles bueno, los rangos que manejan de pensión. Son hasta cierto punto inútiles. Bueno, entonces, o sea, lo que voy, el punto es que no tiene que ver con el creer o no creer en las pensiones, sino con el contexto social, institucional, que hará que la idea de la pensión sea suficiente para pasar una vejez de forma decente o no. Y eso finalmente es parte de un contrato social, de un acuerdo social, ¿no? Como sociedad, ¿qué tanto estamos dispuestos a financiar la vida de los viejos? Que esa es una discusión muy fuerte hoy en día en países, por ejemplo, como Alemania, en el que tienen muchos viejos, tienen relativamente, en comparación con la cantidad de viejos, relativamente pocos viejos, y quienes financian la vejez de los viejos son los trabajadores actuales. Y los trabajadores actuales, o sea, el esquema, la forma en que está organizado el sistema de pensiones en Alemania es que los que actualmente trabajan financian la vejez de los actualmente viejos y se espera que las futuras generaciones paguen la vejez, ¿no? Todos los gastos de la vejez digna de los que actualmente trabajan y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces, es todo un tema muy importante porque ahorita ustedes están jóvenes y no piensan quizás tanto en la vejez, pero cuando estén viejos y cansados y no tengan ahorros ni fuerza para trabajar, se van a dar de topes. Es algo interesante que preguntarle a los viejos, actualmente a los viejos, si reflexionan respecto a sus acciones del pasado, ¿qué hubieran hecho? Muchos se arrepienten de no haber tenido un trabajo formal, muchos se arrepienten de no haber cotizado de forma voluntaria al IMSS, aunque sea por una pensión miserable, pero una pensión miserable es mejor que ninguna, no haber ahorrado, etcétera, ¿no? Y obviamente en muchas situaciones ni siquiera es que hubieran querido, ¿no? Simplemente nunca pudieron por las condiciones de nuestro país. Pero bueno, eso es ya otro asunto. Entonces, ¿por qué les preguntaba de qué tanto van a poder comprar sus padres o sus abuelos o ustedes mismos? También por eso les pregunté que para qué ahorraban y que les haga pensar en eso que nos dijo Martín. O sea, la respuesta de qué tanto van a poder comprar con sus ahorros depende en gran medida de lo que suceda con el nivel de precios. Si los precios se mantienen más o menos estables, entonces, bueno, pues si Santiago dice que está ahorrando para una laptop, pues sabe que va a poder comprar la laptop en 6 meses o en X cantidad de tiempo, ¿no? Pero si los precios se salen de control y de pronto la laptop pasa de, no sé, ¿cuánto quieres gastar en la laptop, Santiago? ¿Y para cuándo te la quieres comprar?
Aproximadamente ahorita está como en 12,000. Estoy pensando entre marzo y abril máximo. Ok. Y imagínense que así pasa, nunca se sabe necesariamente cuándo va a haber un periodo de inflación, que hay un periodo de inflación muy fuerte en México y de pronto ya la computadora ya no vale 12,000, sino la computadora vale 50,000. Pues ya no va a poder comprar Santiago la computadora. Tan sencillo como que cambió, pues cambiaron el nivel de precios, ¿no? Lo mismo con los viejos. Los viejos pudieron haber estado ahorrando durante toda su vida. Como decía Martín, hay formas de tomar precauciones dependiendo de los instrumentos financieros, si los protegen en contra de la inflación, etcétera. Pero por lo general, si uno recurre a un especialista en planes de jubilación, les va a decir que por lo menos hay 4 pilares para la jubilación. ¿Por qué estoy entrando en estos detalles? Porque tiene que ver con el nivel de precios. O sea, ¿por qué hay que diversificar? Porque hay 4 pilares y además esos pilares a su interior en algunos hay cierta diversificación. Pues porque no sabemos, el futuro es incierto y parte de esa incertidumbre tiene que ver con el nivel de precios. Y ese es el tema del que estamos hablando y un tema pues importante que va a tener una repercusión importante en la vida de todos. Nos guste o no nos guste, pues que lo va a tener, ¿no? Y por eso se vuelve un tema tan importante. Ya Aurora nos decía pues cuáles son algunos de los problemas de la inflación, ¿no? Les decía, si ustedes recurren a un especialista en jubilaciones, les va a decir que por lo menos hay 4 pilares. Por un lado, les va a decir que ustedes tienen que tener su pensión. O sea, una es su pensión, haber trabajado y tener su pensión. En la actualidad eso cambió desde la ley del 94, creo que se llamó la ley. ¿Tú te acuerdas, Fernando? Sí, es esa ley del 94. 97. 97. Gracias. No, 97, dice por acá. Ajá, ok, 97. Y antes, pues uno trabajaba y tenía garantizada una cierta pensión por haber trabajado un X tiempo y eran ciertas condiciones. Ahora no hay ninguna garantía. Si uno no le mete dinero a su fondo de pensión, a su Afore, no hay ninguna garantía de con qué cantidad me voy a jubilar. Entonces uno tiene, o sea, cambió. Así como les digo, en Alemania es de una forma el sistema de pensiones y en México de otra y en otros países de otra. Bueno, aquí cambió, ¿no? ¿Y qué cambió? Que ahora nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que ahorrar de forma individual para nuestra jubilación, para nuestro retiro. ¿Qué es algo que el gobierno nos obliga? Pues es a ahorrar. Si trabajamos en un trabajo formal, si estamos en una actividad formal, el gobierno obliga a nuestro patrón a quitarnos una parte de nuestro ingreso para que se vaya directamente a la Afore y que sea eso intocable, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los pilares para la jubilación. Otro de los grandes pilares de la jubilación tiene que ver con el tener una casa propia y haber pagado la hipoteca, ¿no? Ese es otro gran pilar importantísimo. O sea, si uno ya no puede trabajar o ya no quiere trabajar y se va a jubilar, tiene que tener asegurado dónde va a vivir. Importantísimo, ¿no? O sea, si uno paga renta, pues es un flujo que a fuerzas requiere de un ingreso. Y entonces, bueno, ese es otro de los pilares que un asesor de jubilaciones les va a decir. Por supuesto, van a decir ustedes, bueno, esto suena a un nivel socioeconómico bastante privilegiado. Claro, estamos hablando de pensiones, o sea, de una jubilación decente, que sabemos que en nuestro país el 50% de la población vive en pobreza, pues sí lo sabemos, ¿no? Por supuesto que sabemos que a ese 50% de la población les afecta severamente la inflación, también lo sabemos, ¿no? Pero un poco pensando en ese escenario ideal, que sería cómo puedo hacerle para yo a la hora de que, o sea, en el muy largo plazo, a la hora que yo sea viejo,
tener suficiente dinero para poder seguir viviendo y manteniendo un cierto nivel de vida, pues uno se tiene que hacer estas preguntas, ¿no? El otro pilar pues tiene que ver con inversiones en portafolio, que es donde uno puede diversificar. También en los bienes raíces uno puede diversificar, ¿no? Si tiene posibilidades de comprarse más de un bien raíz, pues diversificar en portafolio. Y el último sería pues el efectivo, o sea, el dinero que yo tengo en el banco, ¿no? Y entonces, pues cuando uno se jubila, a lo primero que tiene que echar mano es a su pensión, o sea, es lo primero que uno tiene que empezar a gastar. Y lo último, pues es la casa, ¿no? La casa donde uno vive será lo último. Pero bueno, nuevamente aquí tiene que ver el nivel de precios. O sea, ¿para qué me va a alcanzar la pensión? A lo mejor yo ahorré toda mi vida laboral, junté una cierta cantidad y de pronto el nivel de precios se sale de control, aumentan persistentemente y además a niveles elevados la inflación y pues ya no me alcanza para muchísimas cosas y por lo tanto tengo que echar mano de muchas de mis otros pilares de mi plan de jubilación, ¿no? Bueno, entonces, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál es la definición? Ahí sí les pregunto a ustedes, ¿cuál es la definición de inflación? Digo, estamos hablando de esto. ¿Cuál es la definición del libro de texto de inflación? Nadie tampoco. O sea, si sube el precio de las computadoras, pero los demás productos de la economía se mantienen más o menos igual, ¿a eso le llamamos inflación? No, inflación es cuando suben todos los productos, ¿no? Uh-huh. O sea, la definición de inflación es un aumento sostenido y generalizado de los precios. Entonces, cuando estamos diciendo que es un aumento sostenido, es que no es que cambiaron de un día a otro y nada más, sino es sostenido en el tiempo, ¿no? En un periodo determinado, en un mes, por ejemplo, la inflación, de hecho, los que miden la inflación van, creo que a diario a checar los precios y finalmente tienen un indicador por mes, ¿correcto, Fernando? La inflación la miden de forma mensual, ¿no? Sí, así es. Sí, de Ese es forma el mensual. indicador más. ¿Perdón? Bueno, que es uno de los indicadores que más se actualiza. Uh-huh. Sí, o sea, yo tengo entendido que sacan una cifra de forma mensual, pero tengo entendido que a lo largo creo que incluso semanalmente van y rechecan los precios, ¿no? Bueno, ahorita entraremos en esos detalles, pero bueno, el punto es que la definición tiene que ver con, o sea, la definición de inflación se refiere al aumento sostenido y generalizado, o sea, no puede ser de uno o dos o tres productos, sino es un aumento generalizado de los precios en una economía. Entonces, eso es cuando estamos hablando de inflación, ¿no? Cuando aumenta persistentemente. Cuando hablamos de hiperinflación, bueno, es el nivel más grave. Y cuando la tasa de inflación es mayor al 50% al mes, depende, creo que en algunos lugares lo miden de forma distinta, la hiperinflación, ¿no, Fernando? No estoy muy segura de eso, creo yo haber visto en algún libro 50%. Bueno, en realidad, bueno, yo le pregunté a Moreno Brit hace como 2 o 3 semanas en el diplomado y dijo que más bien era como una condición, pues ya más bien como apreciativa, en el sentido de que pues ya no hay ningún país, salvo algunas honrosas excepciones como Venezuela, que tengan tasas de inflación mayores al 50%, ¿no? Por ejemplo, el caso de Argentina, o a lo mejor el caso de Botsuana, por ejemplo, pues podrían ser consideradas como hiperinflaciones modernas, ¿no? En el sentido de que no son hiperinflaciones como la que experimentó Alemania o el Imperio Austrohúngaro, etcétera, pero pues que ya no
tienen nada que ver con los niveles de inflación de otros países. Sí, o sea, tengo entendido, como está diciendo Fernando, que no hay como una cifra exacta, porque, a ver, decíamos al inicio que el Banco de México, el Banco Central en México, tiene como mandato el control de la inflación. ¿Cuál es? O sea, ¿cuál es la cifra si tiene como mandato el control de la inflación en México? Les estoy preguntando, no de cualquier banco central. En México, ¿cuál es el objetivo? O sea, controlar la inflación, pues es así en términos generales, pero específicamente, ¿qué quiere decir en México controlar la inflación? ¿Cuál es el objetivo para el Banco de México? Tampoco saben. Bueno, pues lo tienen que buscar. Mantenerla baja, ¿no? No, un objetivo, mantenerla baja puede ser 10%, puede ser 15%, o sea, que es bajo, ¿no? Por eso lo estoy preguntando. Hay un objetivo muy, muy específico y ya lo buscarán ustedes, nos lo comentarán la próxima clase. Pero bueno, Santiago, ¿quieres decir algo? En México es evitar la depreciación del peso en comparación con el dólar estadounidense. Eso es otro asunto. Eso tiene que ver con el tipo de cambio. O sea, en realidad cuando estamos hablando de la inflación, estamos hablando del nivel, por supuesto son economías abiertas, por supuesto son economías integradas, ¿no? México al exterior, en particular a los Estados Unidos, y lo que pase con el tipo de cambio afecta fuertemente. O sea, ya que las importaciones son un fuerte componente de la producción mexicana, entonces si hay un cambio en el tipo de cambio, pues por supuesto que va a afectar el nivel de precios de la economía mexicana. Pero ese es otro, o sea, es otro grado de complejidad. Lo que estoy preguntando es cuál es el objetivo. Ahí Fernando en el chat puso 3%. Sí, pero le falta información respecto a ese 3%. Si es correcto lo del 3%. ¿3% anual? ¿Mande? Que no rebase el 3% anual. O sea, un dato que ya está diciendo Natasha tiene que ver con lo anual, o sea, cada cuándo es inflación, ¿no? Y bueno, es anual. Pero, ¿qué otro dato le falta a esa respuesta? ¿Cuál es el objetivo? ¿Alguien más? Ya tuvieron más de 2-3 minutos para buscarlo en internet. Sí, justo estaba viendo. Pues después dice que el objetivo del 3%, que con un rango de variabilidad de más o menos 1%. Exactamente, más o menos 1%. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que el objetivo es 3%, pero con un rango, o sea, es aceptable, un rango de más menos 1%. Es decir, el Banco de México le apunta al 3% de inflación anual, pero si es 3.5, el Banco de México está contento, está dentro de su meta. ¿Por qué? Porque hasta 4 es aceptable, 4.1 ya no es aceptable. Y lo mismo para abajo, 2 es aceptable, pero 1.9 ya no es aceptable, ¿no? O sea, en eso consiste ese rango de variabilidad de 1%, que tiene como meta el 3 más menos 1% de variabilidad, ¿no? Maestra, pero ¿por qué 1.9 no sería aceptable? Que en teoría, entre menor la inflación, mejor. No, y eso es parte de lo que hay que estudiar, ¿no? Vamos a entrar en esos, o sea, vamos a entrar en esos detalles conforme. Hay que leer, Santiago, ya nos estuvo diciendo Aurora varias veces cuál es el problema de la deflación. O sea, inflación es 1.9, ahí están aumentando los precios en 1.9, ¿no? Deflación es, pues, por abajo de 0, eso es deflación, o sea, algo que valía 10 pesos ahora vale 8, ahí estamos hablando de deflación. Pero
parte del problema es que mucho de la actividad económica gira en torno a las expectativas de cuánto van a crecer los precios de las cosas, ¿no? Entonces, si yo espero, si yo vivo en una sociedad en donde las instituciones funcionan, pensando, por ejemplo, en el Banco Central, en el Banco de México, y pienso, y el Banco de México dice que su mandato es de 3% más menos un punto porcentual, y que hace bien su trabajo, entonces yo como empresario o como consumidor o lo que sea, puedo planear mi actividad económica pues a largo plazo, porque sé que ese es lo que van a crecer los precios y esa es una variable importantísima para yo poder tomar decisiones de largo plazo. Ahora, no es bueno una tasa que se salga de ese rango. ¿Por qué? Pues porque uno está fallando la institución para alcanzar un objetivo, ¿no? Que ya dijimos, el objetivo no es solo el 3%, sino es dentro de un rango que ellos consideran aceptables, que es entre 2 y 4, ¿no? Ahora, ¿por qué nuevamente no es aceptable una inflación relativamente baja o más baja de lo, por ejemplo, ¿qué pasa cuando ciertos instrumentos financieros están considerando una cierta tasa de interés dado un cierto nivel de precios, ¿no? O sea, si tú ofreces si yo soy un banco y ofrezco una cierta tasa de interés y estoy considerando cuál es la tasa cuánto va a ser la tasa de inflación de aquí a 5 años, ¿qué pasa si es mucho menor esa tasa de inflación? Aumentar el interés. No. Yo como banco, por ejemplo, si estoy considerando la tasa de interés con la inflación, y sé que, bueno, más bien, y la tasa de inflación baja, pues yo como banco lo que quiero es aumentar la tasa de interés, porque no va a ser el mismo valor que voy a obtener de ese crédito. Pero no estoy pensando en crédito, estoy pensando en, por ejemplo, los ahorradores, ¿no? Porque acuérdense que los bancos, pensando en estrictamente los bancos tienen dos tipos de tasa de interés, la tasa de interés pasiva y la tasa de interés activa. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos tasas? Que una es a favor del consumidor y otra a favor bueno, en sí las dos son a favor de las dos partes, porque si no, no habría un acuerdo entre los dos. Yo creo que es, bueno, sí, una se le paga al banco y otra se le paga al consumidor. ¿Una se le paga al banco y la otra se le paga a quién? Al consumidor, bueno, al cliente. No es muy claro. ¿Alguien más que sepa cuál es la diferencia entre una tasa de interés activa y una pasiva? ¿Nunca habían escuchado este concepto? Ya también tuvieron varios minutos para googlearlo. Martín alzó la mano. Claro, es que no prendí mi micrófono. Ya te escuchamos. Sí, bueno, yo tengo un poco de dinero invertido en una SOFIPO. Sí conozco un poquito de eso de tasa pasiva y activa. Sí. Porque la que recibe uno es la activa. O sea, a ti la parte que te toca es la tasa de interés. No, perdón, pasiva. Y la SOFIPO se queda con la tasa de interés activa. Entonces, sobre el precio, sobre el dinero que tú inviertas, se genera pues esa tasa de interés que está dividida en dos, en activa y pasiva, y a ti lo que te dan conforme el paso del tiempo que decidas meter tu dinero es la tasa pasiva de interés que genera el préstamo que haya hecho la SOFIPO a la persona que lo haya solicitado. O sea, tú dices, ejemplo, tú ahorras, ¿sí? Ajá. Sí. ¿Cuánto te dan de interés? Depende del plazo.
pero por lo general lo meto a 12 meses para que sea del 11%. 11%. ¿Cuánto creen ustedes que el banco presta ese dinero que Martín ahorra en el banco? ¿A cuánto creen que lo presta a una empresa que necesita dinero? ¿A 11%, a menos de 11% o a más de 11%? No, mucho más. Mucho más. Mucho más. Claro. ¿A cuánto te gusta? Si a Martín le van a dar el 11%, ¿a cuánto les gusta que Según yo es el 28, 30%, por ahí anda. Las tasas más bajas están en 22, 25, 29. Pero hay tasas de interés que tienen por ejemplo, si es un PPI, bueno, ¿Qué es eso? un préstamo personal que se le da a la empresa. Eso puede ser para empresa o para personas físicas. Si es un PPI, el PPI se maneja alrededor de un 45-50%. Si es crédito nómina, se maneja a un 25, 29, 35. Pero solamente a los clientes que son como muy selectos, se les da una tasa del 22. O sea, solamente los que son como súper selectos, pero porque se sabe que ellos van a pagarlo, lo pueden liquidar en el momento que ellos quieran. Entonces, se considera todo eso. Ok, entonces, nada más rápido retomando. Existe este concepto de tasa de interés pasiva y tasa de interés activa y, por ejemplo, a Martín, que ahorra a 12 meses, mete su dinero, o sea, cuando dice él mete su dinero a 12 meses, significa que se compromete a no pedirle a la institución financiera su dinero en 12 meses, o sea, le tiene secuestrado la institución financiera su dinero a 12 meses, a cambio de que, ¿por qué Martín acepta? Porque le dicen que le van a pagar 11%. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tiene que considerar Martín o quien sea el ahorrador en este 11%? Que la tasa de inflación, o sea, la inflación en el año va a ser del 3%. O sea, es parte de lo que está considerando tanto el banco como el ahorrador. De hecho, por lo tanto, perdón, espérame un tantito, Jorge. Por lo tanto, el incremento en la cantidad de dinero o sea, al final del periodo de los 12 meses, no va a ser en realidad de 11%. El poder adquisitivo de ese dinero al cabo de los 12 meses no va a haber aumentado en 11%. ¿Por qué? Porque va a haber habido una inflación del 3%. ¿Qué pasa si hay una inflación del 15%? Pues Martín salió perdiendo. Es mejor que tenerlo bajo el colchón, por supuesto, ¿no? Pero salió perdiendo. Ahora, ¿qué pasa si la inflación fue demasiado baja? Porque esa era la pregunta original de Santiago. ¿Qué pasa si la inflación fue menor que 2%? Martín. Pues vas a tener un mayor rendimiento. Claro, si lo ahorraste, si no, pues no. Claro, tú como consumidor vas a tener un mayor rendimiento. ¿Qué creen que va a hacer el banco? Pues a la próxima no le va a ofrecer a Martín 11%. A la próxima, ¿cuánto le va a ofrecer a Martín el banco? El 5%. Pues menos, ¿no? Menos, porque el banco le quiere ganar. Y entonces, si la inflación no fue, o sea, sabe que podría haberle sacado un poco más y le falló la institución encargada en el país de controlar la inflación, le falló a los bancos que estaban pretendiendo hacer un negocio, ¿no? Que finalmente lo hacen, ¿no? Por esta gran brecha que hay entre la tasa pasiva y la tasa activa. La tasa pasiva, lo que le dan a los ahorradores, la tasa activa, lo que le cobran a los que piden prestado, ¿no? Pero aquí el tema, o sea, el tema de la inflación, ¿por qué es importante tener un objetivo y mantenerse dentro de ese objetivo? Porque da certidumbre. No sé si eso ayuda un poco, Santiago. O sea, esto es bastante complejo, estar hablando de la inflación y de qué va a pasar y del dinero es bastante complejo. No sé si tú quieras complementar, Fernando, porque tú sabes bastante, supongo bastante más que yo de estos temas.
Bueno, pues en realidad sí es un, un tema bastante complejo. El problema de bajas tasas de inflación o algo que es peor como la deflación puede fomentar bajas tasas de crecimiento económico, como en el caso de la economía japonesa. Japón era un país que creció muchísimo después de la segunda posguerra, sobre todo los 60, 70 y 80, pero en la década de los 90 enfrentó como un estancamiento brutal y uno de los factores que se debe es la presencia de altas tasas de, bueno, no altas, pero relativamente moderadas tasas de deflación, ¿no? Del orden de menos 2%, del menos 5%, etcétera. Y uno podría pensar que ese es un escenario en términos económicos pues muy favorable, ¿no? En el sentido de que cada año están reduciéndose los precios, pero como comenta la profesora, pues si uno tiene las expectativas de que año con año la tasa de ganancia pues va a aumentar, pues tú tienes menos incentivos a invertir. Entonces, bueno, también por eso es problemático. Es como la otra cara de la moneda de altas tasas de inflación. O sea, cuando hay altas tasas de inflación, pues también hay menos incentivos a invertir. Pero pues también es como la otra cara de la moneda, pero también tiene sus efectos pues perniciosos. Bueno, entonces ahora, gracias Fernando. Entonces vamos a continuar con varios de los temas que vienen en el capítulo, pero bueno, un poco quería como hacerlos pensar en estos elementos que creo que son o sea que, ¿se acuerdan cuando leímos a Heilbronner y Thoreau al inicio del semestre? Y cómo decían que hay una cierta mística alrededor de algunos temas de economía y cómo alrededor específicamente del dinero, no sé si lo recuerdan que lo decía así, ¿no? Alrededor del dinero hay una cierta mística. No es que hay una mística, lo que pasa es que son problemas económicos difíciles de entender, ¿no? Entonces, por eso es mi preocupación, no solo con este tema, con muchos temas, pero bueno, este que es más difícil de me parece a mí más difícil de entender, con mayor razón debían haber leído. Pero bueno, ¿por qué? Regresando un poco a los temas del libro, ¿no? Hay por lo menos dos razones por qué queremos, como economistas, como sociedad, por qué queremos conocer el nivel de precios. Una, porque queremos medir el cambio porcentual anual del nivel de los precios. ¿Qué quiere decir eso? Que queremos saber cuál es la tasa de inflación o deflación, ¿no? O sea, qué tanto lo queremos medir, queremos tener una cifra y por eso nos interesa conocer el nivel de precios de las cosas, ¿no? Y una segunda cosa, además de que nos interesa medir, seguramente han escuchado anuncios en el radio, no sé si en la televisión, pero en el radio del Coneval, que dice que cuando las cosas se miden bien, se puede hacer algo así dice el eslogan, ¿no? El punto es que el Coneval, una de las cosas que hace es medir la pobreza y es muy importante saber cuánto es no es nada más decir hay pobreza o los precios cambiaron, sino en cuánto para poder hacer algo. Lo mismo con la pobreza. O sea, ¿cuánto es la pobreza? ¿Qué características tiene esa pobreza para poder hacer algo, ¿no? Bueno, entonces eso es algo que nos interesa. Queremos medir el cambio porcentual anual de los niveles de precios. Creo que eso ya lo habíamos mencionado aquí en la clase. ¿En cuánto va la inflación este año en México? 7.4%, ¿no era? 7.04 por ahí. Eso claramente está fuera de el objetivo del Banco de México. O sea, el Banco de México está preocupado y las autoridades están preocupadas porque no lograron, no van a sacar medallita este año, ¿no? Y todas las consecuencias que eso va a tener. No estamos hablando de hiperinflación, por supuesto, pero está fuera del objetivo. Bueno, y todavía no termina el año. De eso hecho, creo. En 6.24. Yo había escuchado que iba en 7. Aquí dice. No, pero eso es en lo que. Iba en 7. Ajá, ya iba en 7. Iba en 7. Creen que va a cerrar lo que en 6, pero ya iba en 7%. Se estima esa cifra que dijo Jorge ahorita, pero ahorita va en 7.4, 7.04. Ayer salió, creo, en las noticias. Yo lo escuché de Díaz de León
la semana pasada en el radio. Bueno, eso es un asunto, ¿no? O sea, se está midiendo la inflación en México y hasta ahorita o hasta el mes pasado iba en 7%, o sea, no va a cerrar en 3% más menos un punto porcentual este año, ¿no? Ahora, una segunda razón para conocer el nivel de precios es que queremos distinguir entre los valores monetarios y los valores reales de las variables económicas, y por eso es que es tan importante también medir los precios. O sea, por un lado medimos qué tanta producción se produce, ¿no? Pero también queremos saber, poder distinguir entre el valor monetario de las cosas y el valor real, ¿no? Para saber si lo que hubo fue crecimiento económico o lo que hubo fue mera inflación, ¿no? O una combinación de los dos, ¿no? Bueno, ¿por qué la inflación y la deflación ambas son un problema? Bueno, ya lo habíamos mencionado hace un rato. Cuando hay inflación o deflación baja, constante y previsible, normalmente eso no es un problema, ¿no? Pero cuando hay un estallido inflacionario repentino, inesperado, que dura un periodo largo de tiempo, entonces los costos asociados a esa inflación son altos y los problemas son muy complejos, y también, como dijo ya Fernando, la deflación representa un problema para una economía y representa un problema muy serio porque es mucho más difícil de controlar, ¿no? Bueno, entonces decíamos, Aurora nos había comenzado a decir cuáles eran los, por lo menos 4 problemas de la inflación. Uno de ellos es que redistribuye el ingreso, ¿no? O sea, los 4 problemas asociados con la inflación. Uno de ellos redistribuye el ingreso, otro de ellos redistribuye la riqueza. El tercero disminuye el PIB real y el empleo, que fue donde Aurora dijo que no le había quedado muy claro. Y 4, porque se desvían los recursos del proceso productivo. Dice la lectura, desvía los recursos de la producción. O sea, en lugar de destinar recursos a actividades productivas en donde se necesita mucha certidumbre de qué es lo que va a pasar, un poco regresando a la pregunta de Santiago, se desvían recursos, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué es esto de la redistribución del ingreso? Bueno, pues que los trabajadores y empleadores firman contratos salariales normalmente por un año, ¿no? O sea, una clasificación de la sociedad que normalmente los economistas hacemos es clasificar a los que tienen ingresos por la vía de salarios y a los que tienen ingresos por la vía del capital, ¿no? Y eso se le llama la distribución funcional del ingreso, ¿verdad, Fernanda? Sí, distribución funcional del ingreso. Sí. Que luego se me cuatrapean y por eso necesito que Fernando esté al tanto de que no diga yo barbaridades. Distribución funcional del ingreso. Del ingreso. ¿Qué es esto? Bueno, que en una economía, como ya dije, hay diversas formas de generar ingreso, y entonces lo que hacemos los economistas es diferenciar entre los que ganan un salario, o sea, los trabajadores, y los que ganan por la vía de retornos al capital, o sea, todos los que no ganan un salario, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo que ya acabamos de decir, que también Aurora lo dijo, bueno, normalmente se firman contratos salariales por un año. ¿Y qué pasa cuando hay inflación alta y sorpresiva? O sea, nadie lo esperaba, ¿no? Pues que los precios de los bienes y servicios aumentan inmediatamente. Eso pasa con la inflación. O sea, cuando yo dije que las computadoras pasan de 12,000 a 50,000, no es que nos lo anuncian y en un año van a aumentar, sino que uno llega a la tienda y resulta que la cosa ya no vale 12,000, ahora vale 50,000, ¿no? Entonces aumentan de forma sorpresiva y además inmediata. Los salarios no ocurre así. Hay contratos firmados anualmente. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que
que yo como trabajadora en la UNAM o como cualquier trabajador en cualquier organización, empresa, firmo un contrato anual, mi sindicato acuerda un cierto incremento salarial anual. ¿Qué toman en consideración siempre los sindicatos? La inflación. Siempre es el referente básico para muchos, para los contratos salariales, ese es el referente básico. ¿Cuánto va a ser la inflación? Y entonces, si el Banco de México dice que la inflación va a ser de 3 más menos 1%, bueno, pues con base en eso es que el sindicato negocia un incremento salarial del 3%, ¿no? Por ejemplo, o del 4%, si es muy bueno para negociar el sindicato, tiene mucha fuerza, entonces se negociaré a 4 o lo que sea, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Si nosotros firmamos el 1 de enero ese contrato salarial, ese contrato por un año, y en marzo aumentan los precios en X porcentaje, en 50%, mi salario no va a aumentar en 50%. ¿Y qué quiere decir? Que yo ya no voy a poder comprar muchísimas cosas de marzo hasta diciembre, porque aumentaron los precios, hubo un aumento sostenido y generalizado de los precios, y mi salario no, mi salario está fijo de aquí a diciembre. Entonces el poder adquisitivo de los trabajadores sale perjudicado y la contraparte inmediata, por supuesto, esto es más complejo, pero lo primero que uno piensa es los patrones se benefician porque aumentan sus utilidades. Eso es muy sencillo de pensar en esos términos, pero no necesariamente o sea, no es el fin de la historia. Hay más pasos a la cadena de efectos. ¿Qué pasa cuando los trabajadores pierden el poder adquisitivo de su salario? Pues que ya no salen a la calle a comprar 10 bolillos y 20 huevos al mes, o a la semana, o a lo que sea la cantidad. Ahora salen a comprar la mitad. ¿Y qué pasa con las empresas? Pues que ya no tienen quien les compre. O sea, el primer efecto es que aumentan sus utilidades, porque le están pagando relativamente menos a los trabajadores, ¿no? Pero al paso del tiempo, los patrones o sea, los empleadores empiezan a perder ventas, a disminuir sus ventas, y por lo tanto van perdiendo utilidades. Pero el primer efecto es que los trabajadores salen perjudicados y en principio los empleadores se benefician porque aumentan sus utilidades, pero en el largo plazo no es así, ¿no? Cuando hay periodo de deflación inesperado, sucede el efecto opuesto. Las tasas salariales no se reducen y los precios sí, entonces aumenta el poder adquisitivo de los asalariados. Por lo menos su salario está fijo por un año y por lo tanto, si se redujeron los precios y no su salario, pues tienen mayor capacidad de compra. En ese caso, los patrones resultan perjudicados, ¿no? En el largo plazo, todos resultan perjudicados, porque si los patrones resultan perjudicados, no van a tener incentivos. Recuerden que para los patrones el incentivo es generar una ganancia, y si sus utilidades están constantemente amenazadas, pues no van a tener incentivos a producir o a producir más, ¿no? A dedicarse a eso. Y por lo tanto, en el largo plazo, todos salen perjudicados. Bueno. El segundo elemento, ¿no? Ese tenía que ver con la redistribución del ingreso, y el segundo elemento tiene que ver con la redistribución de la riqueza. Y aquí tiene que ver con, o sea, para explicar este fenómeno de la redistribución, ustedes saben muy bien, bueno, deben saber, si no, les pregunto ahorita, ¿cuál es la diferencia entre ingreso y riqueza? No sé si ya lo pregunté en otra ocasión. ¿Alguien que me pueda decir cuál es la diferencia entre ingreso y riqueza?
Es una diferencia muy importante. Bueno, se nos acaba la clase, entonces, de tarea, entregar, Fernando, por favor, toma nota, mándales en el Moodle, ¿cuál es la diferencia entre ingreso y riqueza? Es muy sencillo, pero por favor lo entregan por escrito. Diferencia entre ingreso y riqueza. Si no entienden si no les queda claro cuál es la diferencia entre ingreso y riqueza, no van a entender esto que estamos aquí explicando, ¿no? O sea, si estamos diciendo que por lo menos hay 4 problemas asociados con la inflación y uno de ellos tiene que ver con la redistribución del ingreso y el otro con la redistribución de la riqueza, pues ustedes, si no saben cuál es la diferencia, van a decir, pues eso es lo mismo, ¿no? Y no es lo mismo. Bueno, pues entonces nos vemos para la próxima clase. Ahora sí espero que lean y pues nuevamente será nuestra última clase. Espero que le saquen provecho para que, pues para que aprendan, pero 2, para que se vayan con un buen sabor de boca de este curso introductorio de teoría económica. Nos vemos el jueves. Bye. Gracias, buen día. No, profesora, hasta luego. Adiós.